Cómo salvar el planeta paso a paso. Innovación y tecnología para la sostenibilidad. Desarrollar tecnologías que permitan reducir el impacto ambiental sin sacrificar el progreso. Apertura y almacenamiento de carbono. A gran escala, fomentar el desarrollo de plantas industriales capaces de capturar CO2 directamente de la atmósfera y almacenarlo de forma segura bajo tierra o reutilizarlo en las fábricas de materiales como el cemento. Nanotecnología para limpieza de océanos y aguas. Implementar sistemas de nanotecnología que permitan filtrar microplásticos y otros contaminantes del agua sin dañar a las especies acuáticas. Tecnología de construcción sostenible. Desarrollar materiales de construcción ecológicos basados en biomasa, como ladrillos hechos de cáñamo o edificios con estructuras modulares diseñadas para reducir el consumo energético. Utilizar impresión 3D para construir viviendas más sostenibles y económicas. Baterías ecológicas. Investigar y desarrollar baterías de alta capacidad que no utilicen materiales conflictivos o contaminantes como el litio y que puedan fabricarse con elementos abundantes y reciclables. Uso de la inteligencia artificial y Big Data. Mejorar la capacidad de monitoreo y gestión de recursos naturales. La inteligencia artificial para gestión forestal y agrícola. Desarrollar sistemas basados con inteligencia artificial que ayuden a monitorear la salud de los bosques y cultivos utilizando drones y satélites para prevenir incendios forestales, controlar plagas y optimizar la reforestación. Algoritmos de predicción climática avanzada. Utilizar inteligencia artificial para desarrollar modelos climáticos más precisos que puedan predecir eventos extremos, como huracanes y sequías, y ayudar a los gobiernos a prepararse y mitigar daños antes de que ocurran. Ciudades inteligentes basadas en datos. Implementar infraestructuras urbanas inteligentes que recopilen datos sobre el uso de energía, agua y transporte en tiempo real, optimizando los recursos y reduciendo el consumo de forma automática. Movilización ciudadana y participación colectiva. Plataformas de acción colectiva. Involucrar a los ciudadanos de todas las edades y regiones en la toma de decisiones y acciones climáticas. Plataformas de participación ciudadana para proyectos verdes. Crear aplicaciones o plataformas donde los ciudadanos puedan votar y proponer proyectos verdes a nivel local, regional y nacional. Cada usuario podría financiar o apoyar propuestas como reforestación, limpieza de ríos o instalación de paneles solares comunitarios. Crowdfunding ecológico. Fomentar el uso de plataformas de crowdfunding para financiar iniciativas sostenibles como la generación de ecosistemas y proyectos de energía renovable, conectando a inversores con causas ambientales. Juegos colaborativos basados en problemas reales. Desarrollar videojuegos o simulaciones que desafíen a los jugadores a resolver problemas ambientales reales como la gestión de recursos hídricos, la reducción de emisiones de carbono y la protección de especies en peligro. Las mejores ideas podrían ser implementadas por gobiernos u ONGs. Bancos de tiempo y redes de colaboración. Facilitar la colaboración y el intercambio de habilidades entre ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad. Bancos de tiempo ecológicos para crear redes de intercambio donde las personas ofrezcan su tiempo para proyectos ambientales, como limpiar playas, plantar árboles o enseñar sobre reciclaje, y reciban a cambio tiempo de otros ciudadanos para realizar tareas
o aprender nuevas habilidades. Aplicaciones de economía colaborativa verde. Desarrollar aplicaciones que promuevan el intercambio de bienes y servicios sostenibles entre vecinos, como compartir herramientas de jardinería, coches eléctricos o paneles solares portátiles, reduciendo el consumo individual y promoviendo el uso eficiente de recursos. Resiliencia climática y adaptación. Infraestructura resiliente. Construcción modular y adaptable. Diseñar edificios y viviendas modulares que puedan reconfigurarse fácilmente para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes como inundaciones o huracanes. Estas estructuras podrían fabricarse en masa con materiales reciclables y ser ensambladas rápidamente en áreas afectadas por desastres. Barreras naturales de protección climática. Fomentar la creación de barreras naturales como restauración de manglares y dunas costeras para proteger áreas vulnerables contra el aumento del nivel del mar y tormentas. Tejados verdes y paredes vivas. Incentivar la instalación de jardines verticales y techos verdes en edificios urbanos para absorber el agua de lluvia, reducir el efecto de islas de calor y mejorar la calidad del aire. Descentralización de la gestión de recursos. Mejorar la eficiencia en la distribución de recursos esenciales en situaciones de crisis climáticas. Redes de agua descentralizadas. Desarrollar sistemas de adaptación y restauración de agua a pequeña escala en áreas urbanas y rurales, reduciendo la dependencia de grandes infraestructuras que podrían colapsar ante eventos climáticos extremos. Almacenamiento comunitario de alimentos y energía. Implementar unidades de almacenamiento local de alimentos, energía solar y baterías para aumentar la autosuficiencia en las comunidades ante desastres naturales. Esto permitiría a las comunidades resistir apagones y escasez de alimentos durante emergencias. Transparencia y gobernanza ambiental. Herramientas de transparencia en tiempo real. Asegurar la transparencia y responsabilidad en las acciones ambientales por parte de gobiernos y empresas. Plataformas públicas de monitoreo ambiental. Desarrollar plataformas que utilicen datos abiertos para mostrar el impacto ambiental en tiempo real de gobiernos, empresas y proyectos, permitiendo a los ciudadanos seguir su progreso y exigir rendición de cuentas. Trazabilidad de productos con blockchain. Implementar tecnología blockchain para rastrear la cadena de suministro de productos, asegurando que los consumidores puedan verificar si los productos que compran son sostenibles y cumplen con las normas ecológicas. Justicia ambiental y participación equitativa. Involucrar a todas las comunidades, especialmente a las más vulnerables, en la toma de decisiones climáticas. Foros globales de justicia climática. Crear espacios en línea donde las comunidades afectadas por el cambio climático puedan conectarse directamente con legisladores y científicos para compartir sus experiencias y proponer soluciones adaptadas a sus necesidades. Redistribución de beneficios climáticos. Implementar sistemas donde los beneficios de proyectos ecológicos como parques eólicos o solares se compartan directamente con las comunidades locales, tanto a nivel económico como de acceso a la energía limpia. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.